Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Soy Laura Martín del Campo y quiero agradecer a Gaby Alujas que me da un espacio en su página de María Nuestra Madre. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias a Gaby y a la página de María Nuestra Madre por darme la oportunidad de compartir con todo su público que es tan querido, tan fiel y que de verdad pues nos hacen el honor de acompañarnos. Todos estos expositores que tiene Gaby en su página, tan buenos y tan preparados todos, es un gusto poder compartir con todos ellos en esta página. Bueno, pues no sé si se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de las tres vías que vamos a tocar, que es la vía purgativa, ya la hablamos la semana pasada. Como siempre les digo, lo pueden encontrar en la página de Gaby Aluja, se queda grabada María Nuestra Madre, o en la página de Laura Martín del Campo. Ya la cambié, ya se llama Laura Martín del Campo Oficial, porque hay tantas Laura Martín del Campo que, bueno, es imposible encontrar. Entonces, ya se llama así, Laura Martín del Campo Oficial. Espero que ya, creo que tarda 2 o 3 días en que se hagan estos ajustes, estos cambios, en que lo autorice Facebook. Pero bueno, ya se pidió la solicitud, espero que ya esté lista la página para que la puedan encontrar así, Laura Martín del Campo Oficial. Ahí se quedan grabados estos temas, por si no tuviste la oportunidad de ver el tema de la semana pasada, porque va ligado la vía purgativa. Entonces, hoy tocaremos la iluminativa. Y quiero decirte que así como tocamos los gozos y consuelos y todo lo que nos daba la vía purgativa, en la que vamos apenas caminando en pañales, pero ya hay grandes gozos en esta vía, pues la vía iluminativa no nos va a dar eh, estos consuelos y estos gozos. Uno pensaría que a lo mejor ya experimentamos este sabor eh, o esta, ¿cómo le podemos llamar? Pues la felicidad que Dios otorga, ¿no? Estar saboreando los gozos que Dios nos da, los consuelos, y pues no, nada que ver en esta vía iluminativa, aunque se llame iluminativa, pensaría uno que recibiría mucho más. Sí vamos a recibir mucho más, pero de otra manera, porque en la vía purgativa nosotros fuimos perfeccionando moldeando nuestra vida, quitando lo que nos afeaba, quitando los defectos, quitando pues todo lo que nos estorbaba para crecer en la espiritualidad. Pero era un trabajo de nuestra voluntad, definitivamente. Era nosotros, con la ayuda de Dios, por supuesto, y del Espíritu Santo, pero era nuestro esfuerzo el que iba caminando y el que iba quitando y trabajando sobre nuestros defectos, ¿no? Ahora es el Espíritu Santo el que va a actuar. Ya no depende de nosotros y es muy interesante esta vía porque eh, finalmente yo les explicaba la vez pasada que había estos gozos y consuelos en una oración, primero con los sentidos, luego en una oración más eh, íntima con Dios y luego una oración de mirada simple, en la que ya con solo pensar en Dios había grandes gozos, en ir al Santísimo. Todo esto nos daba mucha felicidad y también pues todo lo hacíamos por Cristo, con Él y en Él. Así lo habíamos dejado muy claro a qué se refería cada una de estas pues no enseñanzas, estas acepciones de por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Lo pueden ver, como les dije, en el programa pasado, para no repetirlo a los que nos lo vieron la semana pasada, pues no hacer otro programa igual. Pero bueno, ya caminamos con Cristo, ya lo gozamos, ya lo saboreamos, y ahora, pues, ¿qué creen? Que en estos gozos, pues así como sabe Dios que es sabio, sabe que esto luego nos va a engolosinar o nos va a hacer daño al alma, estar nada más recibiendo y recibiendo. Claro, nosotros estamos trabajando, quitando los errores, haciendo más oración, y nos dio, como quien dice, nuestro premio, ¿no? Estos consuelos, estas partes lindas que gozamos, pero no nos puede estar dando premio y premio y premio, como un niño que se porta bien y uno le da un dulce y otra vez otro dulce, y entonces el niño, cada que se porta bien, ya va a estar esperando su dulce, ¿no? ¿De dónde está? No podemos. Ahora
vamos a recibir un premio mucho mayor, pero no a cada rato, no constantemente como en la vía purgativa. Aquí el Señor nos quita esos consuelos, nos quita esos gozos para precisamente no engolosinarnos, para no hacerle daño a nuestra alma. Quiere que crezcamos ahora sí más, quiere que lo busquemos a Él, no nada más por lo que nos da, por estos consuelos, por estos gozos, no. Ya Dios empieza a pedir más de nosotros. Y aquí el Espíritu Santo entra en acción y empieza a purificar el alma, pero ahora de una manera pasiva. Ahora es muy, muy diferente esta vía. Yo les había dicho también la semana pasada que el amor crece por medio del sacrificio y no se desperdician los sufrimientos de la vida en la vía anterior. Todos los sufrimientos que tenemos pues nos van purificando y conforme se va purificando crece el amor y conforme crece el amor pues queremos sacrificarnos por el amado y así haciendo este círculo virtuoso del que siempre les hablo, que no se rompa para llegar a la santidad. Bueno, pues aquí estábamos muy felices y contentos y ándale, que entonces se retira todo. Todo Dios nos lo quita, el Espíritu Santo pues quita esos gozos y de repente pues ya no encontramos esos estímulos, ya no sentimos lo que sentíamos cuando rezábamos o cuando íbamos a algún grupo de oración o cuando hacíamos estas pláticas en estos grupos que nos retroalimentaban nuestra fe o a lo mejor en el canto o bailando o todo lo que hacíamos que nos encantaba o estar en el Santísimo simplemente y cómo lo gozábamos, pues ¿qué crees? Aquí ya no vamos a empezar a gozar nada, no vas a sentir nada, pero nada. Y entonces no vamos a entender por qué el alma se siente frustrada, porque pues ya habíamos renunciado a todo lo que eran apegos, honores, todo lo que afeaba el alma. Y en la vía purgativa podríamos hablar que había algo de soberbia, ¿no? Porque de repente empezamos a crecer tanto en las virtudes, porque ahí las que trabajan también son las virtudes en la vía purgativa, las virtudes crecen, crecen para ir quitando los defectos y de repente puede haber por ahí algo como de soberbia de decir, yo soy mejor que los demás. O sea, ellos no rezan o ellos no van a ningún grupo. ¿O cómo es posible que ustedes no participen en nada de religión? Y yo sí, yo sí voy a misa y yo comulgo y yo voy a estos grupos y yo hago mi hora santa y yo. Y de repente puede pasar, no digo que sea una constante, pero puede pasar que caigamos en este tipo de soberbia. Y entonces, a la hora que ya no sentimos nada y nos desconcertamos, es Dios el que está trabajando, el que le va a ayudar al alma con estas purificaciones pasivas. Se van a acabar las luces, como dije, gozos, consuelos, y empieza a pasar dos cosas. Dos cosas, por ejemplo, podemos llegar a pensar que o no trabajé bien la vía purgativa y a lo mejor si no cuentas con un buen director espiritual, te puede confundir y te puede decir, no, pues no, la verdad, eso te lo imaginaste, fue algo ilusorio, que sentías a Dios, o, no, o sea, fue algo que tú misma te creaste, ¿no? Y es todo lo contrario, porque trabajaste bien, Dios retira todo esto para ayudarte a crecer. Y ahorita te voy a explicar cómo. O, decía yo que de dos formas, o puedes pensar que trabajaste mal, o de repente pues caes en esta apatía de decir, no, pues ya para qué sigo haciendo esto. La verdad es que voy a misa y rezo y voy al Santísimo y pues ya no siento nada. La verdad es que qué flojera estar reza y rece o estar en algún grupo que no me aporta nada y que ya no siento nada y pues para qué sigo. Entonces nos desanimamos y ya no seguimos en esta oración o en esta vía
que nos estaba purificando y estaba haciendo que creciéramos en espiritualidad, y la dejamos. Y es lo peor que podemos hacer, porque es cuando más necesita uno rezar y orar y seguir en este camino virtuoso a pesar de no sentir nada. Vamos caminando con calma para que lo vayamos entendiendo mejor. Yo les decía, por ejemplo, que en la etapa purgativa trabajaba la soberbia, ¿no? De ver pequeños a los demás y todo esto. Aquí de repente llegamos a otro tipo de soberbia también espiritual que es mucho más difícil distinguirla, ¿no? De repente en la etapa purgativa podemos trabajar a lo mejor en la virtud del, perdón, en el defecto de la gula, ¿no? El pecado de la gula. Entonces, con nuestra virtud nos abstenemos y quitábamos la gula. Aquí caemos en una gula, pero espiritual. Esta gula espiritual que es más difícil de detectar, entonces el alma de repente podía caer en un querer estar orando y rezando y yendo a todo tipo de actividades apostólicas y espirituales y actividades de la iglesia. ¿Y qué pasa? Como teníamos tantos gozos y como nos sentíamos tan bien y como lo disfrutábamos tanto, pues queríamos meternos a todo, ir a todo, no faltara nada. Y en la etapa purgativa entonces podíamos descuidar la familia, el trabajo, lo que teníamos que hacer. Ya no nos interesa, estamos tan felices en esta etapa purgativa, gozando todo, disfrutando de todo. Es que es padrísimo. Y uno piensa, pues, ¿qué tiene de malo rezar? ¿O qué tiene de malo ir al Santísimo? Al revés, pues es algo muy bueno. ¿O qué tiene de malo querer ir a misa diario? ¿O qué tiene de malo ir a un retiro? Pues aparentemente es algo muy bonito y muy agradable a Dios, pero ¿qué crees? Dios lo que más ama es el orden y la obediencia. Entonces, cuando uno lleva una vida de orden, hay armonía. Cuando uno lleva una vida de desorden, hay caos. Y en este orden y en esta obediencia hay prioridades. Y si tú tienes una familia o niños chiquitos, no puedes estar metida todo el día en el templo o en los retiros y descuidar a tus niños chiquitos, dejándolos con la tía, con la abuelita, con la nana, con quien quieras que los cuide, con la comadre, para que te los cuide porque tú necesitas ir a este retiro o ya te comprometiste con un apostolado. Ahí tu mejor trabajo y tu mejor apostolado es tu familia, son tus hijos. Si tienes que salir a trabajar para ayudar con la economía de la casa, o si eres hombre, tienes que trabajar también, o mujer, independientemente, pero tengo un trabajo, pues tengo que cuidar ese trabajo y no voy a estar pidiendo permisos constantemente para salir porque tengo el retiro, porque tengo esto. Pues no. O sea, Dios entiende y ya hemos hablado que una manera de hacer oración constante es ofreciendo tu trabajo. Es una forma también de estar haciendo oración, como lo veíamos en la vía purgativa. Entonces, no podemos llevar nuestra vida al caos y al desorden y muy metidas en la iglesia, pero nuestra casa hecha un caos o nuestra familia hecha un caos o no atendiendo a mi mamá que está enferma o a mi papá que necesita, ya está grande. En fin, no sé si me estoy explicando, pero tenemos que darle la prioridad. Si en este momento tengo un papá muy grave, pues a lo mejor darle más tiempo a mi papá y dejar de lado algunas cosas a las que iba para atender a mi padre que está enfermo, o a un hijo que a lo mejor me necesita, o a mi hijo adolescente que a lo mejor se metió al alcoholismo, a las drogas, y tengo que estar yo más pendiente en este momento, me necesita más, y tienes que cortar tus actividades para atender pues lo primordial, ¿no? Entonces, por eso Dios a veces nos quita estos consuelos y estos gozos y darle este orden a nuestra vida porque sabe, Dios es muy sabio, que nos podemos engolosinar, como dije. Y entonces
hace como quien dice un alto en el camino, reordena y reorganiza todo y está bien. Ahora vamos a recibir, pero no el dulce cada rato. No nos va a dar el dulcecito cada vez que vamos a misa o cada vez que... No. Va a haber una recompensa, como les dije, mucho mayor, pero en base a la paciencia, a hacer un alto y caminar en esta vía que ya es ascética, ya vamos ascendiendo a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Y como les decía, como es algo espiritual, es mucho más difícil reconocerlo. No es tan fácil como decir, hoy estoy trabajando en el pecado de la gula y hoy no voy a comer tanto porque soy muy golosa y eso lo puedo reconocer. Pero algo espiritual es muy difícil reconocerlo. Es muy, muy difícil. Y me pasa a mí, créanme, yo soy la primera que me acuso, ¿no? A mí muchas veces me tienen que decir mi familia, oye, a ver, espérate tantito, estás haciendo o te metiste ya demasiadas cosas y hay que balancear, ¿no? Y es muy difícil, la verdad es que uno se engolosina, definitivamente. Eh, Vamos viendo entonces, decía un santo, San Juan de Eudes, que la devoción de las devociones y la práctica de las prácticas es no tener devoción a práctica alguna, así como lo oyes. O sea, que no nos apeguemos a una práctica devocional, o sea, apegarnos como tal, porque eso nos quita la libertad. O sea, si yo ya estoy angustiada porque hoy quería ir a misa y no fui entre semana, por ejemplo, porque el domingo es obligatoria, pero hoy no fui a misa o hoy yo tenía que ir al Santísimo, que todas esas prácticas están súper bien, ¿eh? No te las quiero quitar. Si tienes el tiempo y puedes, qué maravilla que lo puedas hacer. Pero si no pude, por estar cuidando, como dije, a mi papá, y voy a estar angustiada porque hoy son las 7, yo a esta hora ya estaba en misa o estaba en la hora santa y ahora estoy con mi papá, ya estoy angustiada y me está quitando la paz, pues ya es un grillete y nada te puede quitar a ti la libertad. O sea, el amor no debe de ser una esclavitud, que quede muy claro. Por eso este gran santo decía esto, ¿no? De que la mayor de las prácticas y la mayor de las devociones es no tener devoción a ninguna práctica, devoción, ¿no? Entonces, porque nada te puede quitar la libertad o atarte o ponerte un grillete, tal cual. Entonces, bueno, como yo les decía, pues ya pasamos por estas dos cosas que no entendemos de lo hice mal o ya no lo quiero hacer. Entonces, eh, entendiendo ya un poco que tenemos que poner un orden en nuestra vida, pero todavía no entendemos porque ya no sentimos nada. Ok, Laura, ya entendí que hay que tener un orden, pero yo sí puedo, fíjate que yo ya soy una persona que tengo ya un poco más de libertad para ir a las cosas de Dios, ya mis hijos están grandes, ya puedo dedicarme más a hacer apostolado, pero pues ya no siento nada. O sea, estoy metida, cada vez me meto en más cosas y no siento nada. Y ahora ya rezo diario el rosario y ahora ya voy a misa diario y comulgo. Y antes me encantaba y antes sentía un gozo y un consuelo y ahora nada, hasta a flojera creo que me da. Creo que hasta ya como que no me gusta tanto, ya me aburro, ya divago cuando estoy ahí en el Santísimo, ya no me importa. Ay, no, o sea, como que se me hace pesadísimo. Antes lo gozaba, ya no, ya, y pasa muchísimo, más de lo que crees. Y para que no te desanimes, le pasa a los grandes santos. Santa Teresa duró años en esta etapa de aridez, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, grandes santos, todos pasan por esta etapa que le llaman la noche oscura del alma o la noche, esta etapa de aridez o de sequedad. Y es muy común que lo estés pasando. Entonces, eh, ahorita vamos a hablar, esta aridez es lo que yo te decía, que ya no sientes consuelo en la oración, ya no hay alegría, ya no hay gozo, todo se esfumó. Eh, por un lado, esto es tan peligroso porque por un lado, ya no nos atrae el mundo material. Ya tuvimos estos gozos, estos consuelos de la primera etapa,
purgativa, en donde gozábamos tanto las cosas de Dios que ya lo humano lo teníamos por nada, ¿no? Nada valía, ya todo lo material no nos interesaba y lo único que nos llenaba eran las cosas espirituales. Y ahora resulta que las espirituales pues no me llenan tanto, tampoco ya no me llenan, pero también ya entendí que lo material pues tampoco tiene gran valor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya no me llena ni lo material ni lo espiritual. Y es una etapa peligrosa por eso. Entonces, el primer don que Dios te regala en la etapa iluminativa o en la vía iluminativa es el don de ciencia, ¿ok? Puedes ver con este don no a nivel racional, sino con los ojos del Espíritu Santo. Puedes ver la nada de las criaturas, como decía, tengo por nada todo lo mundano, las criaturas, lo mundano, lo material, lo tengo en nada. Y riquezas, honores, fama, poder, no me interesa. Y decía San Ignacio, San Francisco, cuando estaba en las fiestas y todo, y le dice San Ignacio, eran muy amigos, y le dice San Francisco, ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma, ¿no? Como dice en la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ya estábamos en esta etapa, ya estamos, ya no nos interesa lo mundano. Estamos conscientes, pero ya tampoco en lo espiritual, como dije, pues no encontramos esta fascinación que teníamos, ya no, y entramos en una confusión. Por eso te decía yo que tienes que tener un buen director espiritual, porque si no, te vas a confundir, te vas a alejar, vas a pensar que trabajaste mal, y como te decía al principio, porque trabajaste bien, es que sientes o empiezas a sentir esto, que te quede muy claro. Y no trabajaste mal, así tiene que pasar. El alma yo sé que entra en confusión, pero, pero nos pasa, vamos a poner un ejemplo, como a las aves nocturnas, ¿no? Las aves nocturnas, ¿qué les pasa si tú a un búho, un tecolote, lo pones en el pleno momento donde el sol tiene mayor fuerza, o sea, donde mayor esplendor, y sacas a esta ave, la pones en el pleno rayo del sol, se enceguecen. O sea, ellas están diseñadas o sus ojos están diseñados para ver de noche, no para ver con esta luz que enceguece, ¿no? O sea, que no las deja ver. Pareciera que se quedaron ciegas, no pueden ver con, con esta luz. Pues algo similar es lo que te está pasando a ti. Cuando ya estás trabajando, eh, estás tan cerca de Dios o estás más cerca de Dios que no lo ves, no lo vemos, estamos enceguecidos, podemos decirlo así, y no lo encontramos, pero es porque ya estamos más cerca de la luz, ¿no? Y entonces, esto pudiera ser un poco la explicación de por qué sentimos esa aridez, por qué no lo encontramos en ningún lado, y también pasa otra cosa. Eh, Bueno, antes de pasar a la segunda cosa, quiero decirte que el don de ciencia también te produce dos defectos. Una oración árida y una oración dulce, ¿ok? Porque en el primer instante, la oración árida es la que hace que con las luces del Espíritu Santo, el hombre se da cuenta de lo inútil de sus anhelos y esfuerzos. Eh, en la vida persiguiendo cosas vanas aquí se quedan, ya no nos interesa, como les decía, es inútil, ya nos damos cuenta de lo inútil que es perseguir todo esto, ¿no? Y como dicen, quien siembra en la carne recoge corrupción y quien siembra en el espíritu recoge vida eterna. Y ahora lo entiende muy bien el hombre. Ya como hemos ido caminando, ya lo entendemos muy bien con este don de la ciencia, ¿no? Que Dios nos regala. Y bueno, ya vimos que las criaturas no nos consuelan, no nos interesan, no le llevan ese sustituto de gozo que teníamos antes. Y luego viene el don que nos hace ver la nada, como les decía, y hace que la gente se sienta desilusionada, vacía, pues como en el aire, ¿no? Y lo que ya, ahora sí, a lo que venía, que se podía confundir,
es que podemos confundir esta etapa de aridez y de sequedad con la tibieza. Y no. Y tu director espiritual a lo mejor te pudiera decir, si no está muy empapado de estos temas, que a lo mejor estás pasando por una etapa de tibieza. De que padre, yo ya no siento nada ahorita al rezar, no me interesa ir a misa. Pues a lo mejor es una etapa de tibieza. No es etapa de tibieza. Vas caminando, vamos avanzando. No es etapa de tibieza. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la tibieza, pues si voy a misa o no voy a misa, pues si fui, qué bueno. Si no fui, no me importó gran cosa. Pues ay, hoy recé porque tenía ganas, pero mañana no tengo ganas, no rezo y no me importa, ¿no? Antes rezaba el rosario, ahora no rezo y no me afecta. Estoy en una tibieza. La diferencia aquí es que sí se sufre. Es que decimos, ¿por qué ya lo siento? ¿Por qué no encuentro? Te busco, Señor, y no te encuentro. Quiero encontrarte, quiero sentirte, quiero que el amor, aquí también quiero dejar en claro, no es sentir, tal cual, ¿no? Es que no siento nada, no, es que uno ama a Dios y muchas veces no vas a sentir, pero sí hay consuelos y gozos, ¿no? De otras maneras, o estás contento, tienes paz, tienes fortaleza, tantos dones que los da el Espíritu Santo, pero no es que sintamos así un éxtasis, ¿no? Hay gente que lo siente y que bueno, pero no es sentir propiamente. Pero sí está el alma sufriendo porque no encontramos a Dios por ningún lado, porque no encontramos los consuelos, porque no encontramos la paz. Y entonces sufrimos. Muy diferente a la tibieza. En la tibieza no sufres y realmente te vale. Sentir o no sentir, eso no te importa. Sí hay diferencia. Entonces, no es tibieza, que te quede muy claro, es aridez. Esto nos indica que estamos avanzando. Bueno, pues entonces aquí, como los niños que les dan sus dulces al principio y ahora ya se terminan y uno empieza a gritar porque ya no hay dulces, así estamos, ¿no? Yo les decía al principio el ejemplo de los dulces, ¿no? A un niño chiquito le das dulces cada vez que se porta bien, ahora ya no le das, vas a ver el grito que va a pegar el niño. Pues haz de cuenta que allí estamos, así nosotros. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece, Señor? ¿Dónde andas? ¿No? La clave aquí, como les decía yo, es seguir orando. Yo les dije, los grandes santos años siguieron orando sin obtener respuesta. Años. Entonces, aquí tenemos que entender que aún sin ganas, que aún hasta con enfado, aún con flojera, no dejar, no decaer en la oración. Lo más importante es seguir orando, seguir insistiendo, seguir yendo a tus actividades, al Santísimo, a la misa, comulgar, confesarte. No importa que tengas ganas o no, Dios te lo toma en cuenta, Dios lo valora y no debes de caer por ningún motivo se vale aquí, como dicen la expresión aquí en México, tirar la toalla. No podemos permitirnos esto por ningún motivo. Pero, ¿qué crees? Entonces, a lo mejor aquí ustedes me pueden decir, Laura, no, ya no me está gustando esto. Yo prefería la vía purgativa, donde yo era muy feliz, donde yo pues bailaba, cantaba, sentía gozos, o estábamos como en silencio como los enamorados que nos contabas, que se disfrutaban tanto, o pensar en el amado ya nos llenaba el corazón y nos inflamaba el alma. Y aquí ya no sentimos nada, pues ¿cómo? O sea, yo ya no quiero seguir, o sea, no me está gustando esta vía iluminativa. Pues, ¿qué crees? Una vez que estás en esta etapa pasiva, una purificación pasiva, yo te dije, pasado este momento de imposibilidad de encontrarte con Dios aparentemente, ahora, con la luz del Espíritu Santo, óyeme bien, eh, si tú sigues firme en esto, el don de ciencia de repente te deja ver la maravilla de los seres creados. Antes tú los tenías en nada. En la primera etapa
Tú todo a los seres y a lo material, lo hemos dicho muchas veces, lo teníamos en nada, no me llenaban. Pues ahora, de repente, seguimos avanzando y ya vemos la huella de Dios en toda la creación. De repente dices, a ver, ¿cómo? Qué bello atardecer. Ah, no sé si recuerdan ustedes que San Francisco de Asís decía, hermano sol, hermana luna, el hermano lobo, la hermana agua. Así hablaba San Francisco de Asís porque él veía la huella de Dios en toda la creación. Y eso es una maravilla. Eso es algo enorme. Reconocer a Dios en toda la creación se vuelve algo increíblemente hermoso. Lo que tenías en nada, ahora ves con claridad a Dios en todo, en todos, en todo y en todos. En todos los humanos, en todos los seres vivos, en todo lo inanimado, lo que ni siquiera se mueve, pero reconocerás a Dios en toda la creación. Y eso empieza a llenarte de gozo el alma y ver a Dios en toda la creación no tiene precio. Pero apenas estamos en la vía iluminativa. Apenas estamos caminando en esta vía en donde viene en esta etapa un ardor, una exuberancia de ver todas las cosas. Las criaturas parecen transfiguradas porque ya las vemos de manera distinta. Y cuando uno ve a Dios en toda la creación y en todos los seres humanos, es imposible que los odiemos. Es imposible que no cuidemos la naturaleza, que no cuidemos a los animales, que no cuidemos sobre todo de nuestros hermanos. Te caigan bien o te caigan mal, verás a Dios en ellos, reconocerás a Dios en todos. Y entonces, en lugar de odiarlo, a lo mejor tendrás un poco de compasión por este hermano en desgracia que sufre tanto y que hay tanto odio en él por tanto dolor que tiene. Créanme, vale la pena ir trabajando en estas vías espirituales que pudieran parecer a lo mejor a veces aburridas o monótonas o flojerosas, pero cuando uno empieza a saborear las cosas de Dios, vemos la vida de otra manera, vemos el mundo de otra manera. Y para mí era muy importante explicarte que cuando uno va caminando, si sientes esta sequedad o esta aridez, es porque vas caminando bien, es porque vamos haciendo las cosas bien siempre y cuando nos soltemos la oración. Muy, muy importante. Tengas lo que tengas, sientas lo que sientas, nunca dejar de orar, porque si dejas de orar, si decaemos, entonces sí, todo el trabajo que ya llevabas avanzado, pues quedará atrás. Nos iremos otra vez al principio y si es que lo retomamos después, quién sabe, pudieras perder mucho. Y se trata aquí de no perder lo ya avanzado, sino de al revés, seguir caminando y rezando, porque cuando yo te explique la vía unitiva, te va a encantar. Te va a encantar y vas a querer llegar a la vía unitiva, que es hermosa. Dios nos tiene grandes planes, Dios nos quiere santos, estamos llamados a la santidad. La santidad no es exclusiva de hombres superhéroes o que Dios les dio unos poderes inimaginables, no. Los santos eran personas como tú y como yo, pero supieron reconocer a Dios y luchar por Él y optar por Él. Y yo sé que en este mundo en el que nos dicen mundo de mono y carne, todo nos los venden muy atractivo y todo nos hacen que tengamos pues
adicción por las cosas terrenas. Eh, es muy difícil a veces dejarlas y no está mal, ojo, no está mal que disfrutemos de las cosas terrenas. Somos cuerpo también y hay que gozar que Dios quiere, nos quiere felices y nos quiere que vivamos y vivamos en abundancia. Así nos quiere nuestro Dios, no nos quiere tristes ni con caras largas. Hay unos videos hermosos que siempre les digo que están circulando por las redes de monjes, sobre todo franciscanos, hay unos muy padres que salen bailando y salen cantando y salen hasta rapeando, ¿no? Algunos. Y es que así es el cristiano, debe de ser alegre. No hay que imaginarnos a los monjes con caras largas y rezando y siempre así. No, el cristiano debe ser alegre. Hay que gozar las cosas terrenas, por supuesto, pero saborear y vivir para las cosas del cielo. Esa es nuestra meta. Lupita Venegas dice una frase muy linda que me gusta mucho, que dice, el camino al cielo ya es el cielo, ¿no? Trabajar por las cosas de Dios, ya vamos gozando y saboreando este cielo cuando empezamos a trabajar y a eh, poner nuestro esfuerzo para ir caminando, perdón, hacia Dios. Pues espero que te haya gustado la vía iluminativa. Sé que no era lo que esperabas, sé que quizás por la misma palabra podríamos esperar como que, uy, en esta vida iluminativa vamos a, bueno, si gozamos en la purgativa aquí vamos a hipergozar. Y pues no, era muy diferente, pero con otro tipo de gozos muy especiales. Ya empieza el Espíritu Santo aquí, es el que hace la obra, acuérdate, en la iluminativa es el Espíritu Santo el que nos retira todo para que crezcamos todavía más y Él es el que empieza a trabajar en esta vía. No eres tú, en la purgativa trabajaste tú, quitando tus defectos, creciendo en las virtudes, en la iluminativa trabaja el Espíritu Santo y nosotros debemos nada más que ser constantes, seguir caminando, aunque no sintamos nada, pero para acabar reconociendo a Dios en toda la creación. Pues los espero la siguiente semana con la vía iluminativa. Perdón, unitiva. No te la puedes perder, es hermosa. Muchísimas gracias por acompañarme. Contestaré sus mensajitos y sus saludos más tarde. Algunos todavía me falta por contestar. Una disculpa muy grande, perdón de verdad. Poco a poco los iré contestando, algunos ya los contesté, pero he tenido unas semanas muy intensas. Una disculpa, pero contestaré todo, no les quede duda. Si por algo algún mensajito se me pasó por ahí contestar, recuérdenmelo, no sean malos. Recuérdenme, oye Laura, te pregunté esto, o te comenté esto y no recibí respuesta, una disculpa, pero recuérdenme y con mucho gusto contestaré todo eventualmente o rápidamente, pero estoy al pendiente. Que Dios los bendiga a todos. Yo soy Laura Martín del Campo y nos vemos la siguiente semana con la vía unitiva. Hasta luego.